Hola, buenas tardes. Gracias Unidas Podemos por invitarnos a la Foluisa por la Paz. La Foluisa por la Paz la impulsamos Acción en Red, la coordinadora asturiana de ONGs, formada por 40 ONGs de aquí con sede aquí en Asturias, y el Concello de la Mocedad de Sison. Esta Foluisa, primero estamos, estamos contentos de que Gijón camine a una ciudad más empática, más solidaria, civilizada, con la reciente cancelación de la Feria Taurina, ¿no? Sabemos ya que en principio ya no más sangre animal va a teñir las arenas de Gijón, ¿no? Estamos por ahí muy contentos. De otro lado, pues seguimos. ¿Y ahora qué pasa con los cielos, no? Llevamos ya varios años reivindicando que no haya cazabombarderos, aviones militares sobrevolando la bahía de Gijón. Queremos seguir avanzando en ese camino hacia la empatía, hacia la solidaridad y no perder de vista que estos aviones que aquí conforman un espectáculo lúdico, un día festivo, llegan vidas en otros países, ¿no? Se llevan muchas vidas humanas por delante y eso no podemos perderlo de vista y no podemos hacer una fiesta de eso, ¿no? Hace ya años que estamos con esta campaña. Porque sabemos que aunque se ha cancelado ya 2 años por motivo de la crisis sanitaria, ya han anunciado que volverá el Festival Aéreo cuando se lo permitan las condiciones, con más fuerza que nunca, etcétera. Bueno, vamos a intentar que esto no pase. No queremos más aviones militares en Gijón, también porque se produce en un contexto muy determinado, en un contexto en el que pese a que nos estamos enfrentando a una pandemia muy grave, ¿no? Ya antes una compañera hablaba de cuán menguados están los sistemas sanitarios, cómo se colapsó con esta crisis que nos pilló un poco con el pie cambiado, ¿no? Sin embargo, Defensa sigue con un presupuesto que va al alza, que mantiene intactas partidas para amenazas innecesarias, inexistentes, partidas innecesarias para amenazas inexistentes. Sin embargo, pues tenemos, como comentaban los compañeros de AMA, el cambio climático, tenemos pandemias y amenazas reales a las que tenemos que hacer frente y poner en el centro a las personas. Nos encontramos también en un contexto en el que España es uno de los principales vendedores de armas a países como Israel, Arabia Saudí o Colombia, que vulneran los derechos humanos de su población. En ese contexto también queremos tener esto en cuenta. Hay algunos, quizá os suena, desde el 22 de enero de este año entró en vigor un tratado internacional por la prohibición de armas nucleares que han firmado hasta ahora 51 estados. Es vinculante para quienes lo firman. El Gobierno español aún no lo ha firmado, es también nuestro afán, ¿no?, con conseguir que España se adhiera a ese tratado. Sí lo están haciendo varios ayuntamientos, varios en Cataluña, aquí el de Langreo, y también vamos a instar al Ayuntamiento de Gijón a firmar ese tratado, ¿no?, que de alguna manera quede constancia de Gijón como una ciudad solidaria y comprometida para construir una cultura de paz. Y ya para terminar, está claro que hay alternativas. La Foluisa por la Paz es una de ellas, ¿no? Siempre llenamos este mismo local, este espacio de gente, con música, con bermutín, con actividades para nenos, lúdicas, que construyen paz. Y también podríamos hacer un festival aéreo, como así lo hemos propuesto a la alcaldesa, con otro tipo de aparatos, ¿no?, que pueden ir desde cometas, aerostatos, dirigibles, que tienen gran belleza, que son más sostenibles, que son más ecológicos y ponen el bienestar de las personas en el centro, ¿no?, allá donde no hay cazabombarderos. Nada más.